Hola a toda la gente, les presento a mis colegas Emilio Chapela, Sandra Rosenthal y yo soy Eduardo Avaroa. Vamos a hacer un recorrido por la exposición Estelas del Usumacinta, que está exhibiéndose actualmente en el Museo Amparo de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Rosenthal, soy profesora en el Colegio de México y también antropóloga y creadora, y me da mucho gusto darles la bienvenida a la exposición Estelas del Usumacinta. Quiero empezar presentándoles esta pieza que nos recibe en el vestíbulo del Museo Amparo. Se llama El Planchón de las Figuras porque es una interpretación que hicimos justamente por una serie de dibujos que permanecen en la piedra, que se hicieron probablemente hace miles de años y que representan figuras de toda índole. Hay animales, hay espirales, hay figuras geométricas, hay también un complejo como de templos que parece una especie de plano de una ciudad, y también hay dos estelas que son las únicas representaciones que hay de estelas mayas de la antigüedad. Nos interesa mucho esta figura porque permanece en el río, a pesar de que han pasado tantos años y de que durante casi todo el año permanece sumergida, porque las fluctuaciones de los niveles de agua hacen que solo sea visible durante 3 meses. Entonces, el resto del año está debajo del agua, y estas figuras que tienen todos estos dibujos en realidad están ubicados alrededor de un manantial. Entonces, esta piedra, además de ser el soporte de un dibujo, también es una de las fuentes o de los orígenes del río. De ahí escurre el agua y llega a nutrir el río. Yo soy Eduardo Avaroa, soy escultor y escritor. Participo en esta exposición como uno de los que ideamos las obras. Edité algo de video, hice algunos textos, hice algunas piezas de barro y estoy muy contento de que tengan ganas de venir a ver la exposición. En esta exposición usamos dos significados de la palabra estela. Uno son las estelas mayas que fueron encontradas en la zona del sureste mexicano y en Centroamérica. El otro significado de estela son las estelas que dejan los barcos, las estelas de espuma que dejan en el agua. La exposición empieza como si estuviéramos en la parte alta de la cuenca y vamos recorriendo todo el río Usumacinta hasta la desembocadura en el Golfo de México. Hola, soy Emilio Chapela, artista visual. Soy parte del equipo que hizo esta exposición de Estelas del Usumacinta y mis intereses principales son temas de ecología y su relación con la cultura. Estamos en la primera sala de la exposición donde hacemos una introducción al río. Sobre todo nos interesa mostrar que el río no solo es una línea y no solo es el agua que fluye por el río, sino una serie de relaciones complejas, geográficas, culturales, políticas y biológicas. Aquí estamos ubicando el río en su trazo geográfico, pero ya podemos seguir a las siguientes salas a profundizar un poco más sobre las estelas del Usumacinta. Uno de los temas que tratamos en la exposición tiene que ver con cómo se vuelven ciertos objetos o monumentos objetos de museos, cómo se vuelven colecciones, cómo se vuelven arte. Entonces estamos en la segunda sala de la exposición, que se llama El viaje de las estelas, y que se centra en cómo fueron primero estudiadas estas estelas mayas en la cuenca del Usumacinta por exploradores del siglo XIX europeos, que se llevaron muchas de las piezas que encontraron en la región a las colecciones del Museo Británico en Londres y de otros museos alrededor del mundo, y nos interesó mostrar un poco cómo fueron estos procesos. Entonces vemos que muchas de estas estelas, para poderlas transportar, tenían que ser rebajadas a través de serruchos para poder llevar a distintas partes del mundo. Vemos cómo fueron realizadas y montadas para volverse piezas de museo. Por eso iniciamos esta sección con una estela que es de la colección Amparo, que nos recibe en la entrada de esta sala, y vemos cómo está detrás de bambalinas. En esta parte de la exposición contamos la historia de la estela 11. Esta fue una estela que estaba en la parte más alta de la Acrópolis pequeña de Yaxchilán y que en 1964, junto con 19 otros monumentos de este sitio, fue escogido para volverse parte de las colecciones que se estaban llevando al nuevo museo
de antropología que se estaba construyendo en el bosque de Chapultepec. Sin embargo, cuando bajan esta estela de su lugar y la llevan a la pista de aterrizaje donde un avión la iba a recoger, el piloto explica a los ingenieros que simplemente es demasiado pesada y que no se la puede llevar. Entonces la estela se queda a la orilla del río abandonada. Nos pareció muy interesante esta historia porque es una instancia en que, en nombre de una institución del patrimonio nacional y de exhibir ese patrimonio, hubo un caso de destrucción y de puesta en riesgo de uno de estos monumentos. En 1965, una periodista, antropóloga, fotógrafa y gran amante y estudiosa de la cultura maya y de la selva lacandona, Gertrudis Duby, encuentra la estela tirada a la orilla del río y ella, por sus propios medios, decide regresarla a su lugar de origen. Y es una gran y peligrosa peripecia. Ella toma muchos riesgos para lograr esto sin apoyo de las instituciones y puede al final montar la estela en un cayuco y regresarla a su lugar en Yaxchilán. Hace esto construyendo una caja que replicamos aquí en la sala como una pieza que ofrecemos al público también para que vean las dimensiones y el peso de lo que implicó mover uno de estos objetos. Y ella arriesga su vida y la de muchas personas para poder regresar la estela a su lugar en el sitio de Yaxchilán. Para la exposición hicimos investigación original sobre este caso en archivos. Muchos de esos archivos se encuentran en sala. También pudimos entrevistar a varias de las personas que trabajaron con Duby, que tenían ya casi 90 años cuando los logramos ubicar y que nos contaron la historia de esta gran peripecia para poder devolver la estela que en la zona es conocida como la Reina a su lugar. Gertrudis Duby solo logra llevarla hasta la orilla del sitio. La estela normalmente iba en su base en la pequeña Acrópolis y ella esperaba que alguien, particularmente las instituciones a cargo del patrimonio, la regresarían a su lugar, cosa que nunca ocurrió y la estela sigue esperando donde ella la dejó. Esta sala es una sala muy compleja. Tenemos figuras de barro, tenemos videos, esculturas, fotografías. Pero la primera parte de la sala trata el tema de los raudales y la navegación y los rápidos del río Usumacinta. El río Usumacinta es un río que se caracteriza por tener una buena parte que es navegable, en la parte de Tabasco sobre todo, que se usó para la extracción de piedras, de madera, de chicle, desde ciudades como Tenosique, Balancán y algunas otras, Jonuta. Pero tiene la cuenca media, es una parte del río que es muy difícil de navegar y está llena de estos complicaciones, hay que tener mucha pericia para navegarlo. Y los mayas, por ejemplo, se veían forzados a mover los cayucos por tierra para pasarlos rápidos. El interés en estos movimientos del agua, sobre todo en un gran video que podemos ver en la sala, es que mostramos un río que no está domesticado, es un río de alguna manera salvaje todavía y que lo hace, es una de las características por las cuales es el último río vivo de México, ¿no? Esta sección es la que corresponde a la cuenca media del Usumacinta y en ella estamos trabajando con diferentes medios. Por un lado video, fotografía, pero también piezas que están hechas por la gente que trabaja con sus manos en el Usumacinta, gente que trabaja con barro, con chicle, con hule de llantas, etc. Entonces muchas de estas vitrinas tienen material a mano, jugando con la idea de la representación de las cosas que están vivas en la cuenca. Estas piezas fueron hechas por la señora Almadelia Magaña y su hija Delia Beatriz González Magaña, y son hechas con chicle, material que se extrae del árbol del chico zapote que se usaba para mascar. Antes, en la cuenca del Usumacinta, se extraía mucho chicle, era una industria importante. Ahora ya ha sido sustituida por el plástico. Y aquí el Museo Amparo nos hizo favor de prestarnos estas piezas de su colección y están combinadas las dos manualidades, por así decirlo, la manualidad del chicle y la manualidad del barro prehispánico. El chicle nos interesa porque muchas de las piezas arqueológicas de los descubrimientos de los sitios arqueológicos se dieron debido justamente a las rutas que se ampliaban
a través de la selva por las diferentes industrias, la chiclera, la de las maderas, la del enequén, etc. Entonces algunas de las piezas arqueológicas se descubrieron justamente por personas que estaban involucradas en los procesos de extraer los recursos naturales de la zona. También en Piedras Negras contamos la historia de Tatiana Proskuriakov, que era una arqueóloga y también arquitecta que nació en Rusia y que trabajó en esta zona cuando era muy joven. Ella hizo unos dibujos muy impresionantes tratando de imaginar cómo era Piedras Negras antes de su abandono en el siglo IX por los mayas. Y ella además tiene sus cenizas que fueron trasladadas al monumento más alto del sitio y que ahora permanecen ahí con una placa con su nombre. Y sabemos que ella trabajó de manera gratuita para la expedición Carnegie y también para la expedición del Museo de Filadelfia para poder hacer estos recuentos. En esta vitrina contamos un poco la historia de las mujeres que han trabajado como parte de las exploraciones arqueológicas. Muchas de ellas no fueron reconocidas por su labor, en particular las mujeres que trabajaban en los campamentos. Aquí contamos la historia de Carmen May, que es una mujer que trabajaba en los campamentos y que murió ahogada en el río. No sabemos nada de su historia, más allá de una carta que escribió su mamá a la esposa del arqueólogo a cargo de la expedición, solicitando que por favor mande sus pertenencias de regreso a la familia. Una de las cosas que nos interesa mucho en la exposición es mostrar todo este trabajo tras bambalinas, las labores de cuidado, todas las personas involucradas en los procesos que hacen que estos objetos lleguen a los museos, muchas veces a partir de historias de explotación y de violencia. En esta parte de la exposición tenemos unas videoproyecciones más que simulan como si nosotros estuviéramos navegando el río. A ambos lados hay una de las riberas del Usumacinta. Entonces, muchas de estas tomas se hicieron a través de nuestro viaje por el río. Ven diferentes aspectos de la cuenca, tanto los aspectos económicos como los aspectos biológicos. Y aquí estamos viendo los diferentes cultivos, por ejemplo, el cultivo del maíz, que es obviamente característico de toda Mesoamérica. Y además del maíz está el cultivo de otra cosa que es la palma. Hay mucha ganadería, por ejemplo, también en la zona, entonces aquí hay unas fotografías de esas vacas que son un problema ecológico porque muchas de la selva se tala para obtener el terreno para engordar estas vacas, ¿no? Y otra cosa que también genera muchos problemas en términos del uso del territorio, de la cultivable, es el uso de la palma, de la palma africana que se usa para hacer aceite de palma. Aquí en la exposición tenemos también unos cuantos productos que están hechos con ese material. Se ven muy bonitas así, pero desgraciadamente son muy nocivas para la zona. Y no es el único lugar del mundo que tiene este tipo de problemas con esta sustancia. Se necesita el aceite de palma para preservar muchos de los alimentos que consumimos de comida procesada. Esta zona en general está dedicada casi la parte baja de la cuenca. Entonces hay esta serie de fotos de diferentes momentos de nuestra travesía. A veces nos topábamos con proyectos de desarrollo modernos, ¿no? Y por ejemplo nos topamos con el Tren Maya, que obviamente aparece en los videos, y fuimos a la estación Palenque de ese proyecto. Tenemos esta pieza en la exposición, que es una de las mascotas que se usan para promover, difundir el Tren Maya, pero está deshecha en el piso, simulando como si fuera un jaguar que de repente lo atropelló el tren. Esto, por supuesto que es una caricatura, pero sí es verdad que el tren está generando un problema ecológico porque segmenta el territorio y el jaguar, por ejemplo, es un animal como muchos otros que necesita estar transitando por un territorio que necesita muchísimos más pasos de fauna de los que se les han asignado. Y estas son obras que comisionamos al maestro Manuel de Jesús Aguilar, que es un maestro ceramista muy experimentado, que tiene la peculiaridad de trabajar la cerámica combinado con otros materiales. Por ejemplo, en este caso usa madera. Estas formas las obtuvimos nosotros de la inteligencia artificial cuando estaba empezando, digamos que hace 4 años o algo así, era un programa de inteligencia artificial
muy rudimentario comparado con el que tenemos hoy en día, y le dijimos que nos hiciera un dron de cerámica, porque estamos usando tanto el dron que queríamos hacer una especie de mezcla entre dos técnicas, una técnica muy avanzada y una técnica muy antigua, que es la cerámica. Y cuando vimos estas formas que nos dio la inteligencia artificial, se nos ocurrió la idea de comisionarle la hechura a un artesano experimentado como el maestro Aguilar, y hizo estas obras basadas en los diseños que nos dio la inteligencia artificial. Bueno, estamos en la última sala de la exposición dedicada a la Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla, que es el humedal más grande de México y es la desembocadura del río cuando llega en un delta gigantesco al Golfo de México. Es una buena oportunidad para pensar y para reflexionar sobre las amenazas que el río está sufriendo, ¿no? Es un ecosistema que está siendo deforestado, que hay especies en extinción y también tiene otra gran amenaza que es el cambio climático. En la zona de la desembocadura está la primera comunidad de desplazados climáticos oficiales en México. Es una comunidad que el mar y el río se tragaron, de modo que hoy las casas, las escuelas están cubiertas totalmente de agua y los pobladores fueron trasladados a otra parte de la ciudad de frontera, y nos interesa mucho reflexionar sobre el Usumacinta como el último río vivo de México, pero hablando desde su vulnerabilidad, ¿no? Es un ecosistema en riesgo y vale la pena pensar en eso y en modos de protegerlo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la exposición Estelas del Usumacinta. Esto es un piropo a los tres y al museo, pero esta es la exposición más importante que se ha hecho sobre el río Usumacinta y espero que la disfruten. Estará aquí hasta enero de 2026 y que surjan muchas preguntas de leerla, de verla y experimentarla y vivirla.